Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyaivacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Queridas y queridos Vaishnavas, vamos a seguir con la trascendental lectura del Srimad Bhagavatam. Canto tercero, capítulo 16, los dos porteros de Vaikunta, Jaya y Vijaya, maldecido por los sabios. Llegamos al texto 25, donde los sabios toman una actitud muy sumisa y dicen, aceptaremos sin duplicidad cualquier castigo que desees imponer a esas dos personas inocentes o también a nosotros. Entendemos que hemos maldecido a dos personas sin culpa. ¿Algún comentario? Estamos para entrar en la tercera parte de este capítulo, donde se analizan de quién fue la falta de los porteros de los Kumara o de Narayana. Pero ya vemos que con el ejemplo del Señor, mismo los sabios tomaron una actitud sumisa y se dieron cuenta que habían actuado, ¿cómo se dice cuando uno actúa sin pensar? Precipita. Inconscientemente, Sí. ¿Cómo Triadish? inconscientemente, Inconscientemente, apresuradamente. Y entonces tenemos el ejemplo directo de Dios, de cómo Él sabe apreciar y dar el mejor ejemplo. Y como decía Lakshmana ayer, no minimiza a nadie, valora a los sabios y también es un muy protector de sus devotos. Él también se toma una postura de tomarse la responsabilidad de todo lo que hacen sus devotos. No es una relación así superficial. Él como que siempre pone la cara por sus devotos y hasta se toma toda la culpa o la responsabilidad. Entonces, como ves, Triadish, empezamos a leer. sí, ¿Quieres empezar con el texto 26? encantado. Gracias, Prabhu. Sri Bhagavan Uvacha Tao Suretaragatim Pratipadyasyadyaha Samrava Samprita Samadhi Anuvada Yoga Bhuyaha Sakat Sanupasyata Susyoba Shapo Maiva Nimitastat Evata Vipraha. El Señor contestó, Brahmanas, sabed que el castigo que les habéis impuesto fue decretado originalmente por mí, y por lo tanto caerán para nacer en una familia demoníaca. Pero con el pensamiento estarán firmemente unidos a mí por medio de la concentración de la mente intensificada por la ira, y en breve regresarán ante mi presencia. Significado. El Señor afirma que él mismo concibió el castigo que los sabios impusieron a los porteros Jaya y Vijaya. Nada puede ocurrir sin que el Señor lo apruebe. Hay que entender que había un plan tras la maldición de los devotos del Señor en Vaikunta. Y muchas autoridades de gran vigor explican su plan. El Señor desea, a veces, luchar.
En el Señor Supremo también existe el espíritu de lucha. ¿Cómo? Si no, podría manifestarse nunca una lucha. Como el Señor es la fuente de todo, la ira y la lucha también son inherentes a su personalidad. Cuando desea luchar con alguien, tiene que buscar un enemigo. Pero en el mundo Vaikunta no hay enemigo alguno, porque todos están plenamente ocupados en servirle. Por eso viene a veces a este mundo material como una encarnación a fin de manifestar su espíritu de lucha. En la Bhagavad Gita 4.8 también se dice que el Señor adviene con la única intención de brindar protección a los devotos y aniquilar a los no devotos. Los no devotos están en el mundo material, no en el mundo espiritual. Por eso el Señor, cuando quiere luchar, tiene que venir a este mundo. Pero, ¿quién va a luchar con el Señor Supremo? Nadie puede luchar con Él. Por eso, como el Señor siempre lleva a cabo sus pasatiempos en el mundo material en compañía de sus devotos, no con otros, tiene que buscar algún devoto que haga el papel de enemigo. En la Bhagavad Gita el Señor dice a Arjuna, mi querido Arjuna, tanto tú como yo hemos venido muchas veces a este mundo material, pero tú has olvidado, mientras que yo recuerdo. De esa manera el Señor eligió a Jai y Vijay para que luchasen con él en el mundo material. Y por esta causa los sabios fueron a verle y fortuitamente maldijeron a los porteros. El Señor tenía el deseo de enviarles al mundo material, no de un modo permanente, sino durante un tiempo. En consecuencia, tal como en un escenario teatral, alguien hace el papel de enemigo del propietario del escenario. Aunque la obra dura un corto tiempo y la enemistad entre el sirviente y el propietario no es permanente, así los sabios maldijeron a los shurayanas, devotos, a ir a ashurayanas, familias ateas. Shurayanas, ashurayanas. Que un devoto deba nacer en una familia atea es sorprendente, pero no es más que un simple espectáculo. Terminada su fingida lucha, tanto el devoto como el Señor de nuevo vuelven a relacionarse en los planetas espirituales. Esto se explica aquí de un modo muy explícito. La conclusión es que en el mundo espiritual del planeta Vaikunta nadie cae, pues esa morada es eterna, pero a veces, según el deseo del Señor, vienen devotos a este mundo material como predicadores o como ateos. Sea cual sea el caso, debemos entender que el Señor tiene un plan. Buda, por ejemplo, es una encarnación, pero predicó el ateísmo. Dios no existe, pero en realidad tras de esto había un plan, como se explica en el Bhagavatam. El Señor está explicando su plan a los cuatro Kumara. De alguna manera, todo lo que Él hace tiene múltiples significados, ¿no? Como que nos da su ejemplo, nos enseña cómo actuar, también hace sus pasatiempos. Pasatiempo significa juegos, ¿verdad? Para interactuar con su devoto de diferente manera. Y si lo analizamos un poco, en realidad, si para que hicieran bien su papel de demonio, tenían que meterse totalmente en el papel, porque si no, ¿quién puede pelear así con el Señor Supremo? Un devoto no lo puede hacer. Entonces tenían que transformar su corazón y tener esa
maldición y nacer en familia demoníaca llena de resentimiento. Entonces, hicieron su papel a la perfección. Y habíamos leído también de que Yoga Maya, que es su Subhadra también, es la encargada de organizar todo el escenario y todos esos pasatiempos. Y claro, como le explica Srila Prabhupada, Krishna solo podría hacer esos juegos con sus devotos. Por eso también cuando leímos el pasatiempo de cómo partieron los yadus de una forma tan extraña y violentas, eh, explicaba Srila Prabhupada que eso es el bhakti, es cooperación. Cooperación significa también que los devotos cooperan. Si Krishna te dice, "Ah, tiene que hacer de mi enemigo y odiarme y todo", ellos aceptan simplemente, no importa que los tachen de demonio, de malo, los odien. Es como un reflejo así del mundo material, ¿no? Como cuando hay gente que hace las películas y le toca ser de malvado, después van al supermercado, toda la gente los insulta. Estuviste muy malo, eres muy malo. O sea, bueno, de alguna manera son también pasatiempo, actividades que en el mundo material están todas desvirtuadas, están todas degradadas, pero el Señor se toma ese trabajo también para usarlo para darnos el ejemplo. No podemos juzgar ni a los demonios, ni a los que tienen una actitud demoníaca, porque todos pueden volverse seguidores del Señor Chaitanya, todos pueden volverse devotos puros en algún momento de su camino. ¿Hay algún comentario? Vamos a... Y el Señor hace énfasis, ¿no? En breve regresarán ante mi presencia. Él está muy apegado a sus devotos, los va a poner en una situación de mucha ansiedad, de lucha, de pelea, pero lo primero que dijo cuando apareció ahí en la puerta, en toda la controversia, le pidió a los sabios que no estuvieran alejados por mucho tiempo, ¿no? Dando énfasis que regresen pronto. ¿Cómo ves, Triadish? Oh, todo lo que hace mi Señor es maravilloso. Sí. Sí, es Claro, como, es muy íntimo esto de entender la relación de los demonios y los semidioses y los pasatiempos, pero es tan bonito todo este entramado que va poco a poco teniendo todo tanto sentido que aclara todo lo que podría parecer incoherente, el sentido profundo que tiene la espiritualidad, ¿no? Porque hasta estos pasatiempos nos benefician a nosotros y nos enseñan y vemos que hasta el más caído tiene un papel en este mundo y por qué lo está haciendo, ¿no? A veces no sabemos quién verdaderamente es y nos aceleramos en juzgarlo. Pero, claro, todo esto bien, tiene un profundo sentido espiritual que nos ayuda, ¿no? A entender y a alabar y disfrutar de estos pasatiempos, entendiendo desde otras perspectivas, ¿no? Muy, muy, muy bonito. y también vemos como la ira y la lucha pueden ser trascendentales. De hecho, es un deporte también. A muchas personas les gusta luchar de una manera deportiva, pero también podemos ver que mismo la ira, si es usada para motivos, ¿no? Por ejemplo, ahí el ejemplo de los Kumara fue porque se le bloqueó el camino para ver a la deidad, para ver al Señor Supremo. También vemos que la lucha puede ser trascendental, luchar en tu vida espiritual, luchar en contra de los sentidos, en contra de en contra de nuestro lado oscuro, ¿verdad? Nuestros
tendencia demoníaca, luchar también para proteger a los demás, para proteger nuestros valores, nuestros ideales. Entonces, todo lo podemos poner al servicio del Señor. Hasta en el mundo espiritual, los porteros son ego falso, ¿no? ¿A dónde va? No está permitido, fuera. Así es. Muy bien. Texto siguiente. Texto 27. Brahmo vacha atate munayo dristva nayananda vajanam vaikuntanantadadishtanam vikuntam cha swayam pravam. Brahma dijo, tras ver al Señor de Vaikunta, la suprema personalidad de Dios, en el autoluminoso planeta Vaikunta, los sabios dejaron aquella morada trascendental. Significado. La morada trascendental de la suprema personalidad de Dios, como se declara en la Bhagavad Gita y se confirma en este verso, es autoluminosa. En la Bhagavad Gita se dice que en el mundo espiritual no hay necesidad de sol, luna ni electricidad. Esto indica que ahí todos los planetas son autoluminosos, autosuficientes e independientes. Todo ahí es completo. Sri Krishna dice que una vez que se llega a ese planeta Vaikunta, nunca se regresa. Los habitantes de Vaikunta nunca vuelven al mundo material, pero el incidente de Jai Vijaya fue un caso distinto. Vinieron al mundo material por un tiempo y después regresaron a Vaikunta. Sí, vinieron por una misión que el mismo Señor le dio, ¿no? De participar en en este teatro, en este pasatiempo tan importante. Entonces aquí Brahma está contestándole a los devotos que están, se escucha un eco. Está contestando a los semidioses que estaban muy perturbados porque Diti estaba embarazada de Jai Vijay, de Hiranyakashipur y Hiranyaksha, y estaba creando toda una gran perturbación. Bueno, seguimos texto 28. ¿Todavía no hay una madre que quiera leer o un devoto que quiera A ver, seguir? a ver si hay voluntario. Así que está confirmado que nunca se regresa del mundo espiritual. Claro, nadie, después de ver al Señor Supremo, nadie quiere salir del mundo espiritual, pero ellos vinieron a cumplir esa misión, ¿verdad? Entonces, Continúo. sí. Texto 28. Se ríe la madre. Va a leer usted. Dele. ¿Está lista con el texto? Ok. Dele. Escucha. Dice, Bhagavatam parikramayam pranipatyayamunanyacham pratiyamu pramudita sham santo vaishnavim sriyam. Los sabios anduvieron alrededor del Señor Supremo, ofrecieron sus reverencias y regresaron, sumamente deleitados de haber aprendido acerca de las opulencias divinas del Vaishnava. Significado. En los templos hindúes es todavía una práctica respetuosa andar alrededor del Señor, especialmente en los templos Vaishnavas. Se ha dispuesto una manera
para que la gente ofrezca sus respetos a la deidad y pueda andar alrededor del templo por lo menos 3 veces. Es como circunvalar afuera, ¿no? Sí, es muy Mm, auspicioso circunvalar, entonces la estructura de los templos siempre hay alrededor un camino para hacer el parikrama, el peregrinaje. ujú, Entonces así, si un día encontramos a Krishna, hay que circunvalar. sí. 29. Bhagavananugavaha yatanma vaishtam astusam ramate ya samartupi hantom neche matam tumem. El Señor dijo entonces a sus asistentes Jai y Vijay: partan de este lugar, pero no teman. Toda gloria a ustedes. Aunque podría anular la maldición de los brahmanas, no voy a hacerlo. Por el contrario, cuenta con mi aprobación. Significado: como se explicó al respecto del verso 26, todos los sucesos ocurridos contaban con la aprobación del Señor. Por lo común, no habría posibilidad de que los 4 sabios estuviesen tan furiosos con los porteros, ni de que el Señor Supremo desatendiese a sus 2 porteros, ni de que nadie regresase de Vaikunta una vez nacido ahí. En consecuencia, el propio Señor planeó todos estos sucesos preparando sus pasatiempos en el mundo material. Llanamente dice que ha sido con su aprobación. Hubiera sido imposible de otra manera que habitantes de Vaikunta regresasen a este mundo material simplemente por una maldición brahmínica. El Señor bendice especialmente a los supuestos culpables. Toda gloria para ustedes. Un devoto una vez que el Señor le acepta, nunca puede caer. Esto es lo que se concluye de este episodio. El Señor muy amoroso con sus devotos. Ya le da su instrucción, parten de este lugar, pero no teman, y toda la gloria a ustedes. Ujú, Él los manda a su misión, pero totalmente protegido y bendecido. Y él les explica, ¿no? Él también es un gran ejemplo de comunicación, el Señor. Aunque podría anular la maldición de los brahmanas, no voy a hacerlo, pero cuenten con mi aprobación. ujú. Bueno, entonces no caímos del mundo espiritual como a veces está el debate entre los devotos, de dónde caemos, de dónde venimos. A veces en las escrituras dice que todos venimos de estar con el Señor, pero aquí es evidente que nunca estuvimos en Goloka Vrindavan, en los pasatiempos más íntimos con el Señor, si no, nunca lo hubiéramos abandonado. Entonces estuvimos definitivamente en otros planos, ¿no? En nuestra Ujú. naturaleza. Sí. Ujú. Ujú, Sí, caímos, definitivamente caímos, pero pues, no sé. Bueno, ese es un debate constante entre los sabios. Pero como ujú, dice Srila Prabhupada, estamos en una situación que no hay que preocuparse tanto de dónde venimos, más bien de dónde vamos a ir. ujú. Sí. Ayer me acordé, bueno, es que ayer vi bueno, no sé si saben de los monjes que están caminando por la paz, por todo Estados Unidos. Mm. Están así en caravana y llevan a una perrita que se llama Ashoka.
Esa se la encontraron en Calcuta cuando iban también los monjes budistas caminando por la paz por todo India, son los mismos monjes. Entonces ahora Ah, están por Estados Unidos. Entonces un grupo de cristianos muy preocupados los detienen porque dicen que se van a ir al infierno y que nosotros los amamos y el monje dijo, sí, yo también acepto tu amor, yo sé que me amas, yo también te amo, ¿no? Pero déjanos seguir, ¿no? No, no, es que no, yo te estoy evitando que vayas por el camino del infierno. Y dice, pero si yo tengo que caminar por el infierno, lo voy a hacer. No, ¿cómo? Voy a pues, luchar por la paz, ¿no? Voy a caminar. Entonces, ahorita me acordé, ¿no? Que decían, o sea, cómo Krishna, si quiere, o sea, cómo tiene su plan y a veces nos puede mandar aquí a propósito o incluso hasta el mismo infierno, ¿no? Por algo. Me acordé de así como que me vino. sí, pues Pero uno siempre debe de confiar, ¿no? En Krishna, no importa la situación. sí. Estaba así pensando, Ujú. como ahorita Jai Vijay. Sí, reciben esa instrucción muy poderosa del Señor Supremo y se Ujú, siente protegido porque Él mismo los manda a ejecutar esa misión. ujú. Muy bien, entonces seguimos con el texto 30. ¿Sigue el 30? Sí, ¿verdad? Sí. Eta puraiva nirdishtan ramaya krudaya yayada purapavarita tuari vishanti mayuparate. Lakshmi, la diosa de la fortuna, predijo esta partida de Vaikunta. Estaba muy enfadada porque cuando regresaba, después de haber dejado mi morada, ustedes impidieron su paso por la puerta mientras yo dormía. Sí, hubo ese pasatiempo también de que estos porteros se pusieron muy intensos, incluso no querían dejar entrar a la diosa. Y ella ya estaba enfadada, ella ya había predicho esto que iba a pasar, porque la diosa de la fortuna siempre sale a hacer también su servicio de apoyar a los devotos, pero mientras él dormía y no le pudieron pedir autorización, ellos no la quisieron dejar entrar. Ahí hubo Ujú. así como que, vamos a ver si en el texto 31 a ver qué dice. Mayi Sanramba Yogena Nistri Yabrahma Helanam Pratiyashatani Kashame Kalena Piyasa Punaham. El Señor aseguró a los dos habitantes de Vaikunta, Yai y Vijay, practicando el sistema de yoga místico con ira, se limpiarán del pecado de desobedecer a los brahmanas y en poco tiempo volverán de nuevo a mí. Significado. La Suprema Personalidad de Dios aconsejó a los dos porteros, Yai y Vijay, que merced al Bhakti Yoga con ira, se liberarán de las maldiciones de los brahmanas. Srila Madhava Muni indica en relación con esto que practicando Bhakti Yoga la persona se puede liberar de todas las reacciones pecaminosas, incluso Brahma Sapa, la maldición de un brahmana, que de ninguna otra manera se puede contrarrestar. Se puede superar mediante el Bhakti Yoga. Se puede practicar Bhakti Yoga en muchas razas. Hay 12 razas, 5 primarios y 7 secundarios.
Los 5 razas primarios constituyen el Bhakti Yoga directo, pero aunque los 7 razas secundarios son indirectos, también se los cuenta dentro del Bhakti Yoga. Si se usan al servicio del Señor, es decir, el Bhakti Yoga lo incluye todo. Si alguien de un modo u otro se apega a la suprema personalidad de Dios, queda ocupado en Bhakti Yoga, como se describe en el Srimad Bhagavatam 10:29-15. Kraman Krodam Vayam. Las gopis sentían atracción por Krishna con Bhakti Yoga, con una relación de deseo lujurioso, kama. De la misma manera, Kamsa estaba pegado al Bhakti Yoga en virtud de su temor a la muerte. Así pues, el Bhakti Yoga es tan poderoso que incluso volverse enemigo del Señor y pensar siempre en Él puede muy rápidamente otorgar la liberación. Se dice Vishnu Bhakta Smirto Daiva Ashura Stad Vipayayaha. Los devotos de Sri Vishnu se llaman semidioses, mientras que los no devotos se llaman asuras. Pero el Bhakti Yoga es tan poderoso que tanto los semidioses como los asuras pueden obtener sus beneficios si piensan siempre en la personalidad de Dios. El principio básico del Bhakti Yoga es pensar siempre en el Señor Supremo. El Señor dice en el Bhagavad Gita 18:65, Man manabhava mad bhakta. Piensa siempre en mí. No importa de qué manera se piense, el simple hecho de pensar en la personalidad de Dios es el principio básico del Bhakti Yoga. En los planetas materiales hay diferentes niveles de actividades pecaminosas, de los cuales faltar al respeto a un brahmana o a un Vaishnava es el más pecaminoso. Aquí se afirma claramente que se puede superar incluso este grave pecado simplemente por pensar en Vishnu, ni siquiera favorablemente, sino incluso con ira, de manera que incluso los que no son devotos, si piensan siempre en Vishnu, se liberan de todas las actividades pecaminosas. Conciencia de Krishna es la manera de pensar más elevada. En esta era se piensa en Sri Vishnu cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. De las declaraciones del Srimad Bhagavatam se deduce que si se piensa en Krishna, incluso como un enemigo, esta calidad en concreto, pensar en Vishnu o Krishna, limpia a la persona de todos sus pecados. Sí, yo conozco gente así, de que piensa en Krishna como enemigo. Sí, ese es un gran plus que nos da el Señor Supremo en este Kali Yuga y en todas las eras, y lo vimos con Putana, la demonia que hizo servicio de ser su mamá, de amamantarlo cuando Krishna era un bebé. Entonces, eso fue, por ejemplo, un pasatiempo que movió mucho a Sukadeva Goswami, que también, así como él, como los Kumara, tenía formación impersonal, pero cuando vio ese pasatiempo de cómo Putana por tomar el papel de nutriza, Nodriza. nodriza, de nodriza, ella también fue elevada a los planetas espirituales por simplemente tener un pequeño sentimiento de pensar que qué lindo este bebé. Entonces, ver tan nivel de compasión que no existe en este mundo, solo el Señor Supremo puede tener. A veces pensemos que Dios es malvado porque crea el infierno, porque nos hace sufrir aquí, pero acá en el Bhagavatam una y otra vez vemos su cualidad tan
resaltante de compasión ilimitada. Y además él no es ni resentido, ni le importa si alguien lo odia, lo insulta. Al contrario, él dice, bueno, de alguna manera si piensan en mí, poco a poco van purificando su corazón, van purificando sus actividades. No importa si piensan con lujuria, si piensan con ira, si te cae mal, al meditar en él de esa manera, por eso es todo a nivel absoluto. Mm, Aquí en el mundo material, si pensamos a alguien con odio, nos va a ir muy mal también emocionalmente, nos enfermamos, nos vamos a sufrir la consecuencia de criticar y de querer hundir a otros. Pero Krishna, Dios, es tan absoluto que incluso insultándolo o teniendo sentimiento de ira, estos sentimientos se van purificando. Como vimos también con Yagai Madai. Pero aquí la fórmula es totalmente el Bhakti Yoga, el yoga de la devoción, de la conexión, de la cooperación. Aquí se explica la gloria del Bhakti. No importa, el Bhakti Yoga puede purificar, incluso contrarrestar todas las maldiciones de un brahmana, puede contrarrestar toda la macumba, la magia negra, todas esas actividades oscuras se purifican con la práctica del Bhakti. Y la práctica del Bhakti es muy simple, siempre meditar en la divinidad, en el Señor Supremo y seguir las instrucciones de los maestros sobre cómo desarrollar esa conexión de forma pura. También en este capítulo aprendimos que uno puede ser puro de corazón, pero eso no significa que eso satisface al Señor. Ser puro de corazón, tener buenos ideales y tener un sadhana impecable no satisface totalmente al Señor. Lo que lo satisface es cuidar la relación con los demás, porque todo lo que él tiene se debe a la potencia de su devoto y por servir a su devoto. A unos apuntes aquí, ¿no? Entonces, no es suficiente purificar el corazón, ser intachable con nuestra ronda, hay que ponerlo en práctica en nuestras relaciones con los demás. Si cultivamos buenas relaciones con todas las entidades vivientes y entre nosotros, eso es lo que más complace al Señor y podemos olvidarnos de todas las demás situaciones desfavorables del mundo material, que nos maldigan o lo que sea que nos puede pasar en este mundo. Entonces el Señor le dice, vayan, yo apruebo esto, no teman, no se preocupen, están actuando correctamente bajo la ley del Dharma. Entonces, pase lo que pase, no deben de temer que Él se va a encargar de todo. ¿Comentario, Lakshman? Texto 32. Entonces, pensar en Krishna limpia a la persona de todos sus pecados. ¿Alguien quiere leer? Jai Sri Radhe, ¿no? Triadish. Bueno, Aquí un soldado en su puesto de combate. sí, siempre atento. Sí, porque por venir diariamente a esto, uno Ujú. revela su corazón, purifica su vida, le da lleno de entendimiento y terminan los sufrimientos materiales. Mejor Ya, medicina que esta no hay. sí, Escuchar o leer. ya. Texto 32. Twat adisya bhagavan
Vimanasreni Bhusanam Sarvati Sayalashmya Justam Swam Diskyam Avishat. Después de hablar así en la puerta de Vaikunta, el Señor regresó a su morada, donde hay muchos aviones celestiales y una riqueza y esplendor que todo lo sobrepasa. Significado. En este verso queda claro que todo este episodio tuvo lugar a la entrada de Vaikunta Loka. En otras palabras, los sabios no estaban realmente dentro de Vaikunta Loka, sino en la puerta. Podría preguntarse cómo pudieron volver al mundo material si entraron a Vaikunta Loka, pero no llegaron a entrar. Y por esa causa regresaron. Claro, estaban de la puerta para afuera, ¿no? Ujú. Hay muchos incidentes parecidos en grandes yogis y brahmanas, con el poder de su práctica de yoga. Han ido desde el mundo material hasta Vaikunta Loka, pero no estando destinados a permanecer ahí, regresaron. También se confirma aquí que el Señor estaba rodeado por muchos aviones de Vaikunta. Aquí se describe que Vaikunta Loka goza de una opulencia espléndida que supera con mucho al esplendor de este mundo material. Todas las demás criaturas vivas, incluidos los semidioses, nacen de Brahma y Brahma nace de Sri Vishnu. Krishna afirma en el capítulo 10 de la Bhagavad Gita, Aham Sarvasya Prabhava. Prabhavaha. Sri Vishnu es el origen de todas las manifestaciones del mundo material. Aquellos que saben que Sri Vishnu es el origen de todo, que están familiarizados con el proceso de la creación y que entienden que Vishnu o Krishna es el objeto supremo de adoración de todas las entidades vivientes, se dedican a adorar a Vishnu como Vaishnavas. También los himnos védicos confirman esto. Om Tat Vishnuha Paramam Padam. La meta de la vida es entender a Vishnu. Om Tat Vishnuha Paramam Padam. La meta de la vida es entender a Vishnu. Y el Bhagavatam en otros pasajes también lo confirma. La gente necia, sin saber que Vishnu es el objeto supremo de adoración, crean muchos objetos de adoración en este mundo material y por lo tanto caen. Muchos objetos de adoración en este mundo material, ¿no? O sea, de más bajo de lo que estamos, caemos más bajo todavía. Sí, eso nos preguntamos, ¿por qué los cuatro Kumaras no entraron si ahí ya estaba Vaikunta, Goloka, brindaban, pero estaban de la puerta para afuera, como dices, y todavía no estaban listos tampoco para tener esa relación tan íntima con el Señor? De la puerta. Pues ahí se confirma el hecho de que de Vaikunta no se regresa. Y los que han regresado porque no han entrado. Claro. Y Jai Vijay, pues ellos ya bajaron por instrucción del Señor. Y también estaban de la puerta para afuera, como Ujú. por fuera, recibiendo a las personas, ¿no? Y hay muchas puertas, 7 puertas, me parece, y pasaron esas, pero como explica Prabhu Mahatma, para entrar en un detector como los detectores de metales que suenan cuando ven que hay todavía anartas por ahí, o sea, impureza, ¿no? Todavía está resentido, pit, 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 no, regresa. Y, y así vemos como también hay otro pasatiempo, también cuando, me parece con los árboles Arjuna, cuando se recuerdan el pasatiempo de Damodar, que Krishna libera, Krishna bebé libera a los dos árboles, los tumba y salen unos semidioses muy refulgentes.
pero también ellos regresan a su casa, no le dicen queremos ir a Goloka y estar contigo. Y se ve mucho pasatiempo que se liberan esas grandes almas o grandes yogi, pero no entran, regresan mejor a sus moradas en los planetas celestiales que son temporales. Nalakuber y Manegriva estaban en un planeta celestial cuando fueron maldecidos por el Señor, Exacto, cuando pasaron por el lago, no estaban en Vaikunta. sí, Mm. pero por eso ellos fueron liberados de su cuerpo de árboles, viendo a Gopal, viendo al Señor, pero no le dijeron, por favor, vamos a Vaikunta o a Goloka. Dijeron, vamos a volver a nuestra casa en los planetas celestiales. Entonces, aquí los Kumara también como que se despiden y se van, siguen con sus actividades, pero no entran. Ujú. Pero como en un sentido, como que estos dos grandes, eh, ¿cómo llamarles a Nakulima y Manigriva? Eh, Les aprovecharon la oportunidad, ¿no? Claro, desaprovecharon la oportunidad, sí. Estaban ahí con Madre Yasoda, estaba ahí Krishna, Y en y así perdieron o sea, ya era tanta su felicidad que se olvidaron de, mejor libérame también, ¿no? Ya, totalmente. sí, sí, sí. Claro, volvieron a sus planetas celestiales, sí. Y hay varios ejemplos así. Pero de ahí se va a volver a caer también. Un Sí, día va a terminar. claro. Sí, pasatiempos se repiten, pero también varían en los diferentes universos. Y también decía Srila Prabhupada que solamente aquí Krishna tiene su pasatiempo de bebé, de Gopal, en el mundo material. Ahí en los planetas, en Goloka Vrindavan, él siempre tiene su aspecto de adolescente. Entonces solo aquí podemos verlo como Gopalito, pasatiempos extra, siempre hace sus plus, así dice. Universo material. Qué bonito esta información. Solo en este pasatiempo, en particular al final de Do Ayuda, él se presenta como un bebito, como un Sí, niño gateando. Un pasatiempo muy único y especial. Que no se ha repetido nunca. sí se repite en los universos materiales, pero no en Goloka, no. Allá es siempre su forma, decía Sundar, adolescente, color oscuro, dos brazos, tocando la flauta. Es su forma original. Aparece de bebé, de viejito no, tampoco aparece. En el mundo material. Se mantiene siempre joven y lozano, Sí, como un joven de 17 años, en lo mejor de su juventud. sí. Muy bien, leemos un poco más. Texto, 40, bien, más con algún comentario más sobre estos temas tan místicos. Y texto 33. Tautu girbana rikshavao tustaraddarilokataha hattasrayau brahma sapat abutambigatasmayau. Traducción. Pero aquellos dos porteros, los mejores entre los semidioses, desvaídos su lustre y su belleza por la maldición de los brahmanas, llenos de pesar, cayeron de Vaikunta, la morada del Señor Supremo. Mm. Bueno, aquí sí valdría la aclaración, ¿no? De las puertas de Vaikunta. Sí, verdad.
para no crear toda eh, ¿cómo sería? Los sabios siempre están preguntándose este detalle en particular, si se cayeron, no cayeron, por dónde cayeron y por qué cayeron. Y cuando el punto es que nunca entraron, o sea, estaban haciendo su trabajo, pero afuera. Y Estaban en la puerta. Estaban en la puerta, exacto. Así es. Entonces, 34. Vamos a ver qué sigue. Pero miren, desvanecido, perdieron su lustre y su belleza por la maldición. Y lleno de pesar cayeron a Vaikunta. Cayeron de Vaikunta, perdón, la morada del Señor Supremo. Entonces estaban y no estaban, porque ellos de alguna manera estaban en servicio directo con el Señor, mismo estando en la puerta. Muy intenso, hasta le prohibieron la entrada a la diosa de la fortuna, por eso ella también fue ahí como que a regañar, a poner orden. como policías de migración, ¿no? ¿Cuánto tiempo piensa quedarse en Vaikunta? Ah, toda la vida, no, imposible. 30 días. Imagínate. Sí, entonces 34. Creo que terminamos el capítulo hoy, ¿eh? Tada Vikunta Dishamnat Tayornipata Manayoha Ahakaromahan Asit Vimana Grehit Suputraha Putrakaha. Entonces, mientras Jaya y Vishaya caían de la morada del Señor, un gran tumulto de disgusto se levantó entre los semidioses que estaban sentados en sus espléndidos aviones. 35. Toat evahi aduna prapto parshada pravarao hareha diterjatara nirvishtitam kasyapan de teja alvanam. Brahma continuó. Estos dos porteros principales de la personalidad de Dios han entrado ahora en el vientre de Diti, tras cubrirlos el poderoso semen de Kasyapa Muni. Aquí hay una prueba clara del modo en que una entidad viviente, que en un principio viene de Vaikunta, queda enjaulado en los elementos materiales. La entidad viviente se refugia en el semen de un padre que lo inyecta en el vientre de una madre y con ayuda del óvulo evolucionado de la madre, la entidad viviente hace crecer un tipo de cuerpo en particular. En relación con esto, hay que recordar que el estado de la mente de Kasyapa Muni no era correcto cuando concibió los dos hijos de Hiranyakashipu. Madre, ¿no era Diti quien estaba, la que pidió los Sí, hijos? se Pero recuerda que, solo le complació. Y aquí dicen que él estaba con su estado de su mente incorrecto, no era correcto. lo que pasa que recuerdas que también Srila Prabhupada mencionó que él no le cortó firmemente a Diti porque él también quería, más bien la empezó a glorificar, hablando las cualidades de la esposa, empezó como a jugar un poco con ella, porque él también quería. Y después se arrepintió. Después se arrepintió, se puso pesado el Prabhu, así como que... Más recto. Ya el daño estaba hecho. Porque también era parte del plan de Krishna, ¿no? Exacto, exacto. Es tan increíble cómo se interactúan, ¿no? Y dice, por esa causa el semen que liberó, además de ser extremadamente poderoso, estaba mezclado con la cualidad de la ira. Hay que concluir que mientras se concibe un hijo, el estado de la mente debe ser muy sobrio y devocional. Con este fin, en las escrituras védicas se recomienda el Gandharva Dana Samskara,
Si el estado de la mente del padre no es sobrio, el semen liberado no será muy bueno. De esta manera, la entidad viviente envuelta en la materia que el padre y la madre han producido será demoníaca, como Hiranyaksha e Hiranyakashipu. Las condiciones del momento de concebir deben estudiarse cuidadosamente. Se trata de una gran ciencia. Sí, Srila Prabhupada hace mucho énfasis en eso. Dice que eso sería la solución de todos los problemas del mundo si hubiera vida sexual consciente, ¿verdad? Entonces, pero bueno, también cuando leímos ese capítulo vimos que el señor Shiva tiene esa tarea de dar refugio también a las almas que son muy degradadas. Entonces, por eso la estructura de este mundo está hecha para todo tipo de caminos. Entonces, hubo también ahí una interacción entre lo ideal, obviamente, es que haya protección a las mujeres, a la familia, y que haya un estado consciente de reproducción, ¿no? Para que es muy técnico todo el proceso espiritual para tener hijos especiales, hijos. Incluso me recuerdo que Lakshmana una vez me platicó de su hermano, que él no es devoto, pero también se preparó mucho, ¿no? Para tener sus hijos y nacieron muy inteligentes, porque él también era un doctor muy inteligente, entonces tuvieron una procreación muy consciente. Y él dijo que también no solamente es, bueno, no analiza mucho la parte espiritual, pero mi hermano me decía que incluso para tener unos hijos sanos, uno tiene que prepararse, comer bien, no drogas, no alcohol, como toda una, porque vas a traer un alma. Entonces, que es muy importante como el acto responsable, me lo dijo mi hermano alguna vez, y que él se preparaba para tener sus hijos siquiera unos 3 meses antes. Como médico sabía toda la influencia de concebir un hijo. O sea, Del poder que contiene el semen del padre, con esta información que proviene de los actos antes de, para crear la mejor cualidad, ¿no? Interesante esto. Ahora todos vienen en medio de borracheras, con drogas. Entonces, claro, no hay que admirarse del tipo de personas que estamos poblando este planeta hoy en día, ¿no? Sí, Pero me parecía muy bien esto. Yo no sabía ese detalle, hoy día es para mí iluminador, que esto hubiera sido el fin de los problemas si tuviéramos hijos sí, conscientes. claro, la entidad Concebir. viviente, sí, envuelta en la materia que el padre y la madre han producido, será pues demoníaca o también celestial. Por eso, sí, es toda una ciencia muy, se trata de una gran ciencia. Srila Prabhupada hace mucho énfasis incluso sobre el tema de todos los problemas del mundo. Ya Claro, que sean favorables, ya es buena. ¿Sí? ¿cómo? Ya que sean favorables, es buena. Sí, entonces el Garbhodana es la práctica de cantar rondas re extra, practicar muy seriamente tu vida espiritual antes de procrear o también, obviamente, tener buenos hábitos. Entonces de ahí se ve la tendencia. Si no, también explica el Bhagavatam, hay 5 tipos de hijos que pueden venir. Pueden ser tus enemigos, con quien uno tiene pendiente, o pueden ser tus bienquerentes. Sí, es toda una ciencia muy sutil. Sí, bueno. Eh, Bhaktivinoda Thakur tuvo 11 hijos, dos de ellos impersonalistas, eh, seis nada que ver, y Bhaktisiddhanta Saraswati, el Sitapati de este movimiento. Increíble, toda una mezcla, ¿no?
Sí, Uriel dijo, si yo tuviera seguridad que mis hijos serían devotos, haría 100 hijos, pero no hay esa seguridad, porque también es el aspecto de la compasión, que igual hay que darle entrada a todo tipo de almas que necesiten purificarse y tal vez somos almas no muy cualificadas, pero gracias a la misericordia de Krishna nacemos en buenas familias o en o donde sea debido a nuestra misión y aprendizaje. ¿Cómo ven? Terminamos de... Ok, hay 2 textos más. ¿Cómo ven? ¿Qué dicen los demás devotos? Siguen, aguantan. Ok, vamos, vamos. Terminemos, dicen aquí. Sí. Ok. Tayor Ashura Yor Adya Teja Sayamayor Hivaha Akshiktam Teja Etarhi Bhagavam Stavi Hidish Shati. La valentía de estos dos asuras, demonios mellizos, ¿qué es lo que ha perturbado? Pues ha minimizado vuestro poder. Sin embargo, no está el remedio a mi alcance, pues el propio Señor es quien desea hacer todo esto. Significado. Aunque Hiranyakashipu y Hiranyaksha, antes Jai Vijaya, pasaron a ser asuras. Los semidioses de este mundo material no les podían controlar y por ello Brahma dijo que ni él ni todos los semidioses podrían contrarrestar el trastorno que creaban. Entraron en el mundo material por orden de la suprema personalidad de Dios y solo él podría contrarrestar esos trastornos. Es más poderoso que nadie, probando así que la suprema persona de Dios deseaba luchar, porque el espíritu combativo también estaba en él. Él es origen de todo, pero cuando desea luchar, debe luchar contra un devoto. Esa es la causa de que únicamente por su deseo, Jaya y Vijaya fuesen maldecidos por los Kumaras. El Señor ordenó a los porteros que descendiesen al mundo material para ser sus enemigos, de manera que pudiesen luchar con ellos y sus deseos de combatir se satisfaciesen con el servicio a sus devotos personales. Brahma mostró a los semidioses que la situación creada por la oscuridad, por la cual se sentían perturbados, era el deseo del Señor Supremo. Quería hacer ver que, a pesar de que aquellos dos asistentes venían en forma de demonios, eran muy poderosos, más grandes que los semidioses, quienes no les podían controlar. Nadie puede superar los actos del Señor Supremo. También recibieron los semidioses el consejo de que no intentasen contrarrestar la situación, porque era el Señor quien la ordenaba. Del mismo modo, a quien quiera que el Señor ordene llevar a cabo alguna actividad en este mundo material, especialmente predicar sus glorias, nadie se lo puede impedir. La voluntad del Señor se lleva a cabo en toda circunstancia. Aquí podemos ver como el tema de la providencia, ¿no? Cuando algo ya está planeado por el Señor o por un karma colectivo, no podemos hacer nada por cambiar las cosas. Si nos persignamos, se dice, en cambiar algo que no está en nuestra mano, lo que sucede es que nos vamos a frustrar mucho y dice el Srimad Bhagavatam también, vamos a descender a los lugares más oscuros de la ansiedad. Entonces a veces a nosotros nos queda siempre dar un buen ejemplo y confiar en el Señor Supremo y las cosas que no entendemos soltarlas también, ¿no? Así como el señor Brahma mismo aquí. Señor Brahma, fueron todos los semidioses a orarle que por favor los ayudara porque estaba creando un desbalance muy fuerte en todo el universo, que estos 2 demonios estaban en el vientre de Diti, entonces estaban todos muy asustados, pero él le dice, no está a mi alcance. Y de hecho, a nosotros tampoco no está en nuestra mano ninguna situación mundial que haya, ¿no? Mm, muy bien. ¿Terminó?
Texto Texto 37. 37. Sí. Viswasya yaha stiti lovadva hetur adyo yogeshwaray apidurat yaya yogama yayaha sheman vidasyati shano bhagavan triadishas tatras madhya vimeshena kiyan ihartaha. Queridos hijos míos, el Señor es el controlador de las tres modalidades, triadishas. Es el Ujú. Señor de las que controla las Triadish. triadishas. Bueno, yo no le pongo la A, mi propio nombre tiene una A, pero gracias a Dios en el sánscrito le quitamos la A para que no sea tan femenino, ¿no? Mm. Pero el propio nombre es triadishas. Mm. Ajá. De las tres modalidades de la naturaleza, y él responde de la creación, preservación y disolución del universo. Ni siquiera los maestros del yoga pueden entender fácilmente su maravilloso poder creativo. Será únicamente esta personalidad de Dios, la persona más antigua, quien venga a rescatarnos. ¿Qué servicio vamos a ofrecerle deliberando acerca del tema? Significado. Cuando hay algo que la suprema personalidad de Dios dispone, no hay que alterarse por ello. Incluso si, de acuerdo con los propios cálculos, parece una contrariedad, por ejemplo, vemos a veces que matan a un predicador poderoso o a veces que se le pone en dificultades, como fue el caso de Haridas Thakur. Era un gran devoto que vino a este mundo material para ejecutar la voluntad del Señor, predicando las glorias del Señor. Pero Haridas sufrió castigo a manos de Kaji, siendo golpeado en 22 plazas de mercado. Análogamente, Jesucristo fue crucificado y Prahlad Maharaj sometido a muchísimas tribulaciones. Los Pándavas, amigos directos de Krishna, perdieron su reino, se insultó a su esposa y tuvieron que sobrellevar gran cantidad de enormes tribulaciones. Al ver todas estas contrariedades afectando a los devotos, no hay que perturbarse. Simplemente hay que entender que en esas cuestiones debe haber un plan, hay un plan de la suprema personalidad de Dios. La conclusión del Bhagavatam es que el devoto nunca se perturba con esas contrariedades. Acepta como misericordia del Señor incluso las condiciones adversas. Aquel que continúa sirviendo al Señor, incluso en condiciones adversas, tiene asegurado el regreso a Dios, a los planetas Vaikuntas. Brahma aseguró a los semidioses que hablar acerca de cómo se estaba produciendo aquella molesta situación de oscuridad era inútil, porque la realidad del asunto era que el Señor lo había ordenado así. Brahma sabía esto porque era un gran devoto. A él le era posible entender el plan del Señor. Así terminan los significados de Bhaktivedanta del capítulo 16 del canto tercero, titulado Los dos porteros de Vaikunta, Jaya y Vijaya, maldecidos por los sabios. Yay. Ay. Pues no nos queda otra que soltar, ¿verdad? A veces pasan cosas y decimos, Dios, ¿por qué permites eso? Y a Porque a mí, veces, sí, sí, Triadis, dime. no, solo comentaba lo que tú sigues diciendo así, cuando uno está lamentando, porque a mí, yo soy ¿Por bueno, qué? yo soy el más bonito de todos. ¿Qué me pasa eso? ¿Por qué Dios permite tantas situaciones horribles en este mundo? Pero es también, por un lado, el libre albedrío de este mundo material, el karma colectivo, es el deseo que de pues de muchas personas, y por el otro, Krishna tiene su plan, que no podemos entender, ¿no? Pero lo que sí, en el mundo, en Kali Yuga, somos todos los rezagados que no resistimos para ir de regreso con él, y por eso él vino como el Señor Chaitanya, con el santo nombre, con el Bhakti, para
pues engancharnos también, ¿no? Entonces aquí estamos, leyendo el Bhagavatam. Jai. Muy bien. Entonces seguimos la próxima semana con el siguiente capítulo. ¿Querían, hay algún comentario más o nos despedimos aquí? Es una tristeza despedirse, pero Con esa reflexión tan fuerte también, ¿no? Haridas Thakur, Jesús, Prahlad Maharaj. Es difícil ver sufrir a los devotos, pero ellos son totalmente gloriosos. Fue como pues un pasatiempo, ¿verdad? Muy bien. Hare un, Krishna. un lindo fin de semana para todos. Lindo fin de semana. Muchas gracias a todos. Mataji. Hasta la Haribol, próxima. muchas gracias. Hare Krishna.